Ingeniero, buenos días. Soy Jorge Jiménez del Instituto Tecnólogo Universitario SMAC. Mi tema es el osciloscopio automotriz. El osciloscopio automotriz es un instrumento que permite visualizar señales eléctricas y estimar sus diferentes parámetros como frecuencia, periodo, amplitud, valores máximo y mínimo. El osciloscopio automotriz se puede ver gráficamente como las señales que cambian con el tiempo, ya que cuentan con el eje vertical Y, que representa el voltaje, y el eje horizontal con la X, que representa con el tiempo. Características y especificaciones de osciloscopio. Hay canales que indican el número de entradas simultáneas que tiene el osciloscopio de 2 a 4 canales. Ancha de banda especifica el rango de frecuencia en la que el osciloscopio pueda medir con precisión en una señal de 60 a 80 MHz. También muestreo especifica la cantidad que muestran por segundo que captura el osciloscopio de 200 a 250 por segundo. Resolución especifica la resolución de convertidor de alterna y directa de osciloscopio digital, que indica la precisión con el convertir la señal de entrada a valores digitales de 8 a 12 bits. Utilización también. El osciloscopio existen básicamente tres tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan las señales de entrada y permiten consecuencialmente medir en la pantalla, y de esta manera se puede ver la forma de la señal medida por el osciloscopio. Esto dominado en forma técnica se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiera medir. También permite control regular el eje de X horizontal y aprecia la frecuencia de tiempo, segundos y milisegundos, microsegundos, etc. También, según la resolución del aparato, el segundo regula el eje de Y vertical, controlando el voltaje de entrada en voltios, milivoltios y microvoltios, etc. Dependiendo de la resolución del aparato. El tercer control es el ajuste de disparo, es el trigger, y en inglés es control permite sincronizar las señales que permiten de manera periódica, usando como frecuencia una característica de señal que usan diversos tipos de disparos, siendo la más común el disparo el de franco de su subida o bajada de la señal, para lo cual se define el voltaje del disparo y se divide la pantalla determinando saber cuánto presenta cada cuadrado a que para en frecuencia para conocer el valor de la señal a medir tanto de atención como frecuencia o periodo. Hay tipos de osciloscopio en automotriz. Tenemos dos tipos de osciloscopios: los análogos y digitales. Los análogos trabajan directamente con la señal aplicada. Esta señal de manera amplificadora desvía un halo de electrones verticalmente, proporcionando a su valor. Luego, en su turbo de rayos catódicos, llega el rayo de electrones generando por el cátodo y acelerando el análogo. Es valor cuando se quiera observar el tiempo de real los cambios rápidos de las señales de entrada. Digitales son más elegidos como actualmente por la rapidez y muestreo, resultan más exitosos de una forma automática, cálculos avanzados, además de poder utilizarse para medir las señales de intención y cual ideal se desea analizar los sucesos no periódicos. Hay también partes del osciloscopio automotriz. Las partes son iguales en cada osciloscopio, no importa el tipo de que tengas. Equipado de tubo de rayos catódicos y para el botón de un amplificador de señal horizontal, para el tiempo de un amplificador de señal vertical. No se puede faltar el puente de alimentación y la base de tiempo y el sistema de sincronismo. El tipo de ondas se pueden clasificar en ondas de cuatro tipos siguientes: en ondas sinusoidales, en ondas cuadradas y rectangulares, ondas triangulares y diente de sierra, y
pulsos y francos o escalones. Aquí, como ven, puede ver las ondas senoidales, son las ondas fundamentales, y eso son variables centraciones, poseen una propiedad matemáticamente es muy interesante. Por ejemplo, las combinaciones de señales senoidales de diferente magnitud y frecuencia, que se puede reconstruir cualquier forma de onda. La señal que obtiene de las tomas de corriente, cual la casa tiene formas, las señales de test producidas por un circuitos osciladores de un generador de señales son también senoidales. La mayoría de las fuentes de potencia en corriente continua produce señales senoidales. La señal senoidal amortigua en caso de especial de este tipo de ondas y se produce en fenómenos de oscilación porque no se mantiene tiempo. Aquí, como ven, hay una onda senoidal y onda senoidal amortiguadora. También hay ondas cuadradas y rectangulares. Las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de tensión a intervalos regulares en un tiempo muy reducido. Son utilizadas usualmente para probar amplificadores. Esto debido a este tipo de señales que contienen este mismo todas las frecuencias. La televisión, el radio y los ordenadores utilizado mucho tiempo de señales fundamental como relojes y temperadores. En las ondas rectangulares se diferencia de las cuadradas, que no tienen en no tener iguales los intervalos en los que la tensión pertenecen al nivel alto y bajo. Son particularmente importantes para analizar los circuitos digitales. Como ven aquí en la gráfica, hay ondas cuadradas. Acá al otro lado está ondas rectangular. Aquí hay las ondas triangulares y de diente de sierra. Entonces se produce en circuitos diseñados para controlar voltaje linealmente, como que puede ser, por ejemplo, el barrido horizontal y de un osciloscopio analógico o el barrido total, tanto el horizontal como vertical de una televisión. La transición entre nivel mínimo y máximo de una señal cambian a un ritmo constante. Esta tensión se denomina rampas. Las ondas de un diente de sierra, en el caso especial de señal triangular, como una rampa descendente de mucho más dependiente de una rampa ascendente. Aquí, como ven la gráfica, hay onda triangular y acá hay la onda de diente de sierra. Aquí hay pulsos y francos o escalones. Las señales como francos y pulsos que solo se presentan una sola vez se denominan señales transitorias. En un franco o escalón indican un cambio repentino de voltaje, por ejemplo cuando se conecta un interruptor de alimentación, o el pulso indicaría en el mismo ejemplo que se conectado al interruptor y en un determinado tiempo que se desconectado. Generalmente el pulso representa un bit de información atravesando un circuito de un ordenador digital, o también es un pequeño defecto de un circuito, por ejemplo un falso contacto momentáneo. Es común encontrar señales de este tipo en ordenadores, equipos en rayo X y de comunicación. Como ven en la gráfica, aquí hay un franco y el otro en la gráfica de pulso. Las medidas en forma de ondas, hay periodos y frecuencia. Si una señal se repite en el tiempo, posee una frecuencia. La frecuencia se mide en tercio y es igual el número de veces que la señal se repite en un segundo, es decir, que un tercio equivale a un ciclo de segundos. Una señal repetitiva también se posee otro parámetro, el periodo, definándose como tiempo que se tarda la señal y completa el ciclo. El periodo y la frecuencia son recíprocos de uno de otro.